Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. No fuiste llamado a este video por casualidad. Algo eterno te trajo aquí. Un susurro de lo más profundo del espíritu, llamando a tu alma a recordar lo que una vez supo. Hay un fuego ardiendo bajo la superficie de nuestro tiempo. Antiguas profecías resuenan con más fuerza con cada hora que pasa, y la pregunta no es si se cumplirán, sino si estarás despierto cuando lo hagan. Esto no es entretenimiento, es una llamada. Suscríbete, activa las notificaciones, y quédate hasta la última palabra. Lo que estás a punto de escuchar podría marcar tu espíritu para siempre. Hay un silencio que precede a la voz, no paz, sino silencio. Ese silencio que oprime los huesos, pesado y expectante. En los días de Isaías, ese silencio era denso sobre la tierra. La gente caminaba, comerciaba, se casaba, oraba, y sin embargo, el cielo observaba. Observaba con lágrimas, observaba con fuego. Y entonces, sin previo aviso, el silencio se quebró. Una voz brotó de la boca de un hombre marcado por el fuego. Isaías. Y esa voz nunca se ha acallado del todo. No se presentó ante multitudes, sino ante tronos. No en palacios, sino en las cámaras secretas de la eternidad. Isaías vio lo que otros se negaban a ver. Las grietas en los muros, la podredumbre bajo los rituales, el humo del juicio que se alzaba incluso antes de la llama. No fue enviado para consolar, sino para despertar a los descorazonados. Sus palabras no apaciguaron, sino que impactaron, no como poesía, sino como truenos, no como sermones, sino como terremotos. En una visión, vio al Señor, alto y sublime. Su manto llenaba el templo. Los serafines clamaban con voces que estremecían los umbrales. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. E Isaías, aunque profeta, se desmoronó en presencia. «Ay de mí», dijo, «que estoy perdido». No ofreció comentarios. Se desplomó, porque ver la santidad de Dios es quebrantarse por el contraste. Ningún hombre la ve y permanece igual. Ese momento no fue solo para Isaías, fue para ti. Porque en cada generación, Dios levanta el velo para unos pocos, no para que se jacten de conocimiento, sino para que lloren por los ciegos. Y la ceguera estaba en todas partes. En los días de Isaías, el pueblo cantaba a Dios con los labios, pero sus corazones eran de piedra. Los sacerdotes ofrecían sacrificios con manos exangües. Los reyes manipulaban el pacto, y el juicio se avecinaba, no porque Dios los odiara, sino porque los amaba demasiado como para dejarlos morir dormidos. ¿Y no es lo mismo ahora? Una generación aturdida por las distracciones, ahogada en opiniones pero hambrienta de la verdad. Tenemos predicadores, podcasts y lugares comunes, pero ¿dónde están las lágrimas? ¿Dónde están las voces que tiemblan con la carga del Señor? ¿Dónde están los altares que arden con fuego no terrenal, sino celestial? El clamor de Isaías no era una reliquia, es un espejo, y el reflejo es inquietante. Si lo sientes, si tu espíritu se conmueve incluso ahora, es porque el clamor aún resuena, y estás siendo llamado, no solo a escuchar, sino a llevar ese clamor, a permanecer entre lo que es y lo que debe ser, entre el consuelo y el llamado, entre el letargo y el temblor. Este no es momento para el turismo espiritual, es momento de arrodillarnos en Tierra Santa y decir, aquí estoy, envíame, y tengan cuidado, los que Dios envía rara vez son los que el mundo aplaude. Son incomprendidos, burlados, marginados, pero no están solos. Caminan con fuego, hablan con trueno, y cuando hablan, hasta la oscuridad escucha. ¿Están listos para llevar ese fuego? Entonces, sigan observando. La profecía apenas comienza. Hay momentos en la historia en los que el tiempo mismo parece contener la respiración, cuando la tela entre el cielo y la tierra se tensa, y el peso de la eternidad presiona el presente. En eso se adentró Isaías, no en un sermón, ni en un escenario, sino en una colisión entre reinos. Vio el futuro no como una posibilidad, sino como una certeza, y en esa visión,
Vio no solo a Babilonia, ni solo a Jerusalén, sino a generaciones futuras, tú y yo, recorriendo caminos forjados por profecías que nunca leyeron. Isaías habló de un niño nacido, de un hijo dado. Lo llamó admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el pueblo no entendió. Pensaron que hablaba de política, de una revolución, de un héroe con una espada. No vieron la cruz escondida en la cuna. No oyeron los clavos tras la promesa, porque la profecía rara vez tiene sentido para quienes buscan consuelo. Brilla demasiado para los ojos que prefieren las sombras. El profeta caminó entre ruinas aún en pie. Su boca transmitía palabras que parecían acertijos, pero eran mapas. Mapas de un futuro donde la gloria y el sufrimiento irían de la mano. Vio al Mesías herido, aplastado, silencioso ante sus acusadores. Vio heridas que un día sanarían naciones. Y aún así, profetizó, incluso cuando se burlaban, incluso cuando cerraban los oídos, incluso cuando los reyes lo ignoraban. Porque la verdad no necesita aplausos para ser eterna. El Espíritu de Dios ardía dentro de Isaías como una tormenta a punto de hablar. No todos los profetas se enfurecen. Algunos lloran, otros sangran en silencio. Isaías era fuego y ceniza. Hablaba con autoridad, pero a menudo desde el dolor. Porque llevar la palabra no es una actuación, sino un precio. Y cada vez que abría la boca, le costaba aislamiento, rechazo. Pero no hablaba buscando aprobación. Hablaba porque el cielo le había puesto una espada en la boca. Si alguna vez te has sentido incomprendido, marcado, agobiado por algo inexplicable, no estás solo. Ese es el peso de lo profético. No facilita la vida, la hace más pesada, pero ese peso es sagrado. Y si Dios lo está despertando en ti, no es para presumir, es para la guerra. Porque mientras el mundo ríe, negocia y duerme, se avecina una sacudida. Y Dios busca voces que no se inmuten cuando comience el temblor. Así que escucha esto. Lo profético no se trata de predecir elecciones ni de hacer milagros a voluntad. Se trata de alinearse con el corazón de Dios en tiempos de concesiones. Se trata de vivir como una trompeta en un mundo de silencio. No tienes que llamarte profeta para andar en profecía. Solo tienes que decir que sí cuando Dios te susurre. Habla, y cuando lo hagas, el cielo te respaldará. Deja que el clamor de Isaías resuene en tus huesos. Aquí estoy, envíame. Pero recuerda lo que pides, porque ser enviado significa ser quebrantado primero, ser aplastado para que fluya el aceite, ser escondido para que el fuego sea puro. Si aún lo deseas, resiste, porque el camino que te espera no solo te abrirá los ojos, desgarrará el velo por completo. Hubo un momento en que las palabras de Isaías se volvieron insoportables, no para el pueblo, sino para él. Porque una cosa es juzgar, otra es verlo desarrollarse ante tus ojos. Vio ciudades caer, vio niños llevados encadenados, vio la gloria alejarse del templo, y entre el humo, entre los escombros, lloró. Porque la profecía no es desapego, es compasión que sangra. Lloró por un pueblo que no escuchaba, por corazones que le dieron la espalda a la misericordia y se encaminaron hacia la ruina. Y sin embargo, Dios siguió hablando a través de él, una y otra vez. ¿Por qué? Porque el amor divino no se rinde fácilmente. Es implacable, advierte, suplica, llama, hasta el último momento, hasta el último aliento. Por eso Isaías siguió profetizando incluso cuando la esperanza parecía agotarse. Una de sus visiones más inquietantes no vino con fuego, sino con silencio. En el retorno y el descanso seréis salvos, en la quietud y la confianza estaréis fuertes, pero no quisisteis. Ese versículo aún resuena hoy. Una generación ahogada en el ruido, rodeada de respuestas, pero demasiado inquieta para regresar, demasiado orgullosa para descansar, demasiado temerosa para confiar. Y la promesa permanece, pero también la condición. No quisisteis. Imaginamos a los profetas como hombres en las montañas, con un rayo en la mirada, pero muchas veces son solo personas en habitaciones, de rodillas, susurrando advertencias a un mundo que se niega a escuchar. Isaías caminó entre los obstinados,
no con ira, sino con tristeza, porque sabía que el juicio no era la venganza de Dios, sino la consecuencia de elegir la ausencia sobre la presencia, el silencio sobre la rendición, el orgullo sobre la paz. Y ahora, nosotros también vivimos en días como este, cuando la verdad es una amenaza, cuando la rectitud se ridiculiza, cuando mensajes como este se omiten en favor de videos de 10 segundos. Pero te quedaste, sigues aquí. Eso significa algo. Significa que el Espíritu te llama. Significa que tu corazón no se ha entumecido del todo. Significa que aún tienes oídos para oír. Y eso es un milagro en sí mismo. No necesitas ser un erudito para entender a Isaías. Solo necesitas ser lo suficientemente honesto para admitir que el mundo se está desmoronando, y lo suficientemente valiente para pedirle a Dios que te muestre por qué. Porque cuando lo haga, te destrozará, pero también te despertará. Comenzarás a ver más allá de la superficie. Oirás el trueno tras los titulares. Reconocerás las señales por lo que son. No son coincidencias, sino confirmaciones. Así que no te limites a escuchar. Responde. Arrepiéntete. Regresa. Deja que el dolor del profeta se convierta en la urgencia de tu alma. Deja que sus lágrimas rieguen las semillas de la obediencia en tu vida, porque el tiempo sigue corriendo, y la palabra sigue en pie. Lo que Isaías vio no era solo para Judá, era para ahora, y el resto de la visión sigue desarrollándose. El fuego profético no se apaga, sino que se profundiza. A medida que Isaías continuaba hablando, el tono de su mensaje comenzó a cambiar, no alejándose de la verdad, sino hacia la redención. Empezó a ver más allá del colapso, más allá del humo, hacia un futuro renacido por la misericordia. Vio no solo juicio, sino restauración. No solo exilio, sino regreso. Este es el misterio de la profecía. Hiere para sanar, desgarra para reconstruir. Hay una escena que Isaías describió que aún me atormenta. Un camino en el desierto, llamado el camino de santidad. Nada impuro pasaría por él, solo los redimidos. Y los rescatados del Señor regresarían con cánticos. Esa imagen no solo habla de Israel, habla de ti, de mí, de un pueblo que emerge de la esclavitud, no por la fuerza, sino por la gracia, cojeando, pero no perdido, marcado, pero aún cantando. Verán, Dios nunca juzgó solo para destruir, juzgó para preservar, para eliminar lo falso para que lo verdadero pudiera permanecer. E Isaías no solo fue un heraldo de fatalidad, sino también un precursor de esperanza. Profetizó acerca de aquel que sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz recaía sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Ese pasaje ha sanado más que cuerpos, ha despertado naciones, porque habla de la herida más profunda de la humanidad, la separación. Y en el corazón de esa separación, Dios puso un puente, un siervo, despreciado y rechazado, pero elegido para llevar todo el peso de nuestro dolor. Isaías lo vio mucho antes de que caminara sobre la tierra. Vio su silencio, su sufrimiento, su gloria. Él aún no tenía un nombre para sí mismo, pero tú, sí, Jesús. ¿Qué clase de profeta ve tanto Babilonia como Belén? ¿Tanto la crucifixión como la coronación? Solo uno que ha permanecido fuera del tiempo. Isaías vio el fin desde el principio, y lo que vio, lo compartió, para que ninguna generación pudiera decir que no fue advertida ni invitada, porque toda profecía trae una puerta abierta, no solo para temerla, sino para entrar en ella, para atravesarla con fe. Por eso importa Isaías. No es solo tinta en un pergamino, es una voz que aún clama en el desierto de las almas modernas. Preparen el camino, despejen los escombros, quiten los ídolos. El rey viene. El cordero inmolado regresará como el león que gobierna. Las naciones podrán reír, pero los cielos no. Los cielos esperan, y nosotros también deberíamos hacerlo, pero no pasivamente, proféticamente. Así que alza la vista, no para escapar, sino para percibir. Lo que Isaías vio no fue ficción, fue fotograma a fotograma, aliento a aliento, el latido mismo del plan eterno. Y tú naciste para verlo desplegarse, no como espectador,
Como testigo, Isaías habló de un remanente, una semilla santa escondida en un tronco, una nación destrozada, pero no destruida. Esta es la esperanza en el juicio, que incluso cuando todo parece reducido a nada, Dios aún preserva algo. Y tal vez eso seas tú, una semilla, enterrada bajo capas de fracaso, dolor y silencio, pero viva, llamada, elegida, esperando emerger. El remanente no es glamoroso, no es la multitud, son los pocos, los silenciosos, los fieles, los que arden en secreto, los que aún tiemblan cuando Dios habla. Isaías dijo que si el Señor no hubiera dejado una semilla, habrían sido como Sodoma. En otras palabras, aniquilados. Pero Dios siempre deja una semilla, siempre preserva una voz, siempre protege una llama. Puedes mirar al mundo y no ver esperanza. Puedes mirar a la iglesia y ver transigencia, pero Dios ve la semilla y la regará con su palabra, la protegerá con su mano y a su debido tiempo brotará, no como un espectáculo, sino como una señal de que no ha abandonado su pacto, de que sus promesas siguen vigentes. Isaías lo sabía. Por eso, incluso en los capítulos más oscuros, sus palabras cambian. Empieza a cantar sobre Sión, sobre la alegría que llega al desierto, sobre la belleza que resurge de las cenizas. Estas no son metáforas, son planos. Para cada valle, una elevación. Para cada páramo, un jardín. Pero solo para los que quedan. Para los que no se inclinaron ante Babilonia. Para los que mantuvieron el aceite ardiendo. ¿Y si formas parte de ese remanente? No eres perfecto, no eres orgulloso, pero sí preservado. Dios no busca vasos pulidos, busca a los que se entregan, a los que claman a medianoche, a los que se quedan cuando otros huyen, a los que escuchan los pasos del Rey, incluso cuando la habitación está en silencio. El remanente se levanta, silenciosamente, con fuerza. No esperan aplausos, esperan órdenes. Y cuando suene la trompeta sabrán qué hacer, porque han estado entrenando en la oscuridad, escuchando, llorando, preparándose. Isaías los vio, y tú podrías ser uno de ellos. Así que, si este mensaje despierta algo en tu espíritu, no lo ignores, no lo desestimes. Esa conmoción no es emoción, es reconocimiento, una alineación profética con una realidad superior a todo lo que este mundo puede ofrecer. Naciste para algo más que sobrevivir. Naciste para profetizar en las ruinas. Cuando Isaías miró hacia adelante, no solo vio reyes y reinos, vio un tiempo en que la oscuridad cubriría la tierra y una densa oscuridad a los pueblos. Pero en medio de esa penumbra exclamó: «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti». ¡Qué contradicción! Oscuridad por todas partes, pero luz sobre los fieles. Esa es la esencia de la contradicción divina. Cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos derrumbemos, Dios nos dice que nos levantemos. Cuando la desesperación se extiende, la esperanza se enciende. Cuando el mundo se ve aplastado por el peso de su propia rebelión, Dios derrama su gloria sobre quienes esperaron. Pero esta gloria no cae al azar. Encuentra a quienes están listos, a quienes velan, a quienes creyeron incluso en la noche. La orden no es retirarse, es levantarse, brillar. ¿Por qué? Porque el mundo no necesita más opiniones, necesita luz, luz penetrante, pura, inquebrantable. Y no tienes que fabricarla, solo tienes que reflejarla. Pero no puedes reflejar lo que no contemplas. Y no puedes contemplarlo si miras la misma pantalla que el mundo. La profecía de Isaías no se trata de escapismo, se trata de confrontación divina. La luz no pide permiso, expone, sana, divide, y cuando llevas esa luz, serás incomprendido, serás etiquetado, pero también serás imparable, porque la gloria que descansa sobre ti no proviene de este reino, proviene del trono. Que el mundo se oscurezca, que los titulares griten colapso, que el miedo se propague en cada pantalla, pero que el remanente se levante, que los hijos e hijas de la luz den un paso al frente, no con arrogancia, sino con santa confianza, porque no caminas solo, caminas envuelto en gloria, cubierto por fuego,
sellado por la sangre de una promesa inquebrantable. No fuiste salvado para esconderte, no fuiste lleno para quedarte vacío. El mismo espíritu que inspiró a Isaías ahora se mueve en ti. Y el llamado es claro: levántate, brilla, no mañana, ahora, no después, hoy, porque alguien cerca de ti se está ahogando en la oscuridad, y tu luz podría ser la única que vea. Y al ascender, recuerda esto: la profecía no es solo una palabra, es un espejo. Te conviertes en lo que contemplas, y debes liberar lo que llevas dentro. Así que no solo escuches el clamor, conviértete en él. Isaías vio la guerra antes de que llegara, oyó los gritos antes de que llenaran las calles, experimentó el exilio antes de que se derrumbaran las puertas. Esa es la agonía de la verdadera profecía. Sientes la tormenta antes de que el cielo se oscurezca. Llevas en tu espíritu el peso de lo que aún no se ve, no para entrar en pánico, sino para prepararte, no para asustar, sino para despertar. Y quienes lo sienten ahora están siendo llamados a ser centinelas. El centinela no duerme cuando otros descansan. Se mantiene en pie sobre el muro, con los ojos abiertos, con el espíritu alerta. Ve el horizonte antes de que la multitud oiga un sonido. Isaías escribió: He puesto centinelas sobre tus muros, oh Jerusalén. No callarán ni de día ni de noche. Este no es un ministerio de consuelo, es un llamado de fuego, para interponerse entre lo que es y lo que debe ser. Pero ser centinela es solitario, porque la gente suele burlarse de lo que aún no entiende. Se ríen de las advertencias hasta que llega el diluvio. Pero aún así, el centinela debe hablar, aunque nadie escuche, aunque se ignore la alarma, porque el silencio es desobediencia. Y el cielo no honra la cobardía, honra la fidelidad. Puede que sientas la carga incluso ahora, una presión en tu espíritu, un conocimiento. Ves lo que otros ignoran, lloras cuando otros se desplazan. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Eso no es confusión, eso es consagración. El Señor está marcando tus ojos para que veas, marcando tu boca para que hables. No necesitas un título, necesitas obediencia. Hay un precio. Perderás la comodidad de la ignorancia, serás malinterpretado. Pero también Dios te confiará secretos. Él revela sus planes a sus siervos, los profetas. No hace nada sin un susurro a los centinelas, y una vez que escuchas ese susurro, eres responsable. Así que levántate, mantén tu puesto, niégate a dormir. Aún hay cosas que declarar, aún hay cosas que advertir, aún hay gente que despertar. No se trata solo de madurez espiritual, sino de urgencia espiritual. El tiempo apremia. El temblor ya ha comenzado. Serás hallado en silencio o fiel. Los centinelas se alzan de nuevo, silenciosamente, con valentía, a través de ciudades, naciones, pantallas y desiertos. Y tú podrías ser uno de ellos. No lo dudes. Simplemente responde. El fuego es real, y el muro te espera. Isaías también habló de una voz, no la suya, una voz futura, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Esa voz sería la de Juan el Bautista, pero el espíritu de ese clamor aún arde. Es el llamado antes de la venida, el rugido antes de la llegada, el grito antes de que el rey entre en escena. Juan resonó con Isaías con pasión. No vestía túnicas ni se sentaba con la realeza. Vestía pelo de camello y vivía entre animales salvajes. ¿Por qué? Porque cuando llevas una palabra salvaje, no cabes en habitaciones tranquilas. Lloró en tierra seca porque el pueblo se había secado. Necesitaban más que sermones. Necesitaban una sacudida. Arrepiéntanse, dijo. Enderecen el camino. No solo poesía, preparación. Porque Dios no camina donde no es bienvenido. No se mueve donde el terreno es torcido. El rey venía, y la voz de Juan era la excavadora. Cada valle se alzaba, cada montaña se aplanaba. Eso es lo que hace la profecía. Allana el camino hacia la gloria. Ese espíritu se necesita de nuevo, desesperadamente. En tiempos de corazones saturados, intenciones torcidas y plataformas infladas, Dios busca voces en el desierto. No las refinadas, las puras, no las más ruidosas, las obedientes. A aquellos que digan la verdad,
no por aplausos, sino por el futuro. El clamor debe regresar. Preparen el camino, no por miedo, sino por fuego, porque el regreso del Señor no es un mito, es una cuenta regresiva. Isaías lo vio, Juan lo preparó, y ahora, esta generación debe proclamarlo, no después, ahora, porque demasiados duermen, y el camino aún no está listo. Puede que sientas el llamado incluso ahora, a alejarte de la multitud, a adentrarte en la naturaleza, a clamar donde nadie más habla. No lo ignores. Ese llamado no es locura, es misericordia. Dios te invita a su plan, no a ser famoso, a ser fiel. El desierto te espera, y tu voz podría ser la que enderece el camino. Entonces Isaías fijó su mirada en algo casi impensable. Las naciones, no solo Israel, no solo Judá, el mundo entero, vio a reyes temblar, ídolos caer, la tierra tambalearse bajo el juicio del Señor, pero también vio un remanente entre las naciones, un regreso global, un día en que toda rodilla se doblaría, toda lengua confesaría. Este es el horizonte final de la profecía, la gloria universal. Habló de Egipto y Asiria, enemigos de Israel, pero llamados mi pueblo y la obra de mis manos. Habló de un tiempo en que antiguos enemigos adorarían juntos, unidos no por la política, sino por la presencia. Isaías se atrevió a creer en una redención tan amplia, tan radical, que abarcaba la historia. Porque Dios no es tribal, es total. ¿Qué significa eso ahora? Significa que ninguna nación está demasiado perdida, ninguna ciudad demasiado corrupta, ninguna cultura demasiado endurecida. Si Isaías vio gloria entre los gentiles antes de que Jesús pisara la tierra, ¿cuánto más debemos creer en el avivamiento hoy? No por los hombres, sino por la promesa. La palabra no volverá vacía, pero la gloria no recae sobre la gente pasiva, recae sobre la gente preparada, gente que ora, gente que llora, gente que se arrepiente por tierras en las que ni siquiera pecaron. Esa es la carga del profeta. Llevas naciones en tu vientre, y gimes por su redención. La visión de Isaías es un desafío. ¿Limitarás tu intercesión a tu propia comodidad o clamarás por ciudades que nunca has visto? Porque en el Espíritu, quizás seas la única voz que se interponga en la brecha por una tierra que aún no sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esta es profecía global, fuego global, y comienza con la obediencia local, en tu habitación, de rodillas, con la boca abierta y el corazón quebrantado. Ora como Isaías, cree como Isaías, declara como Isaías, porque las naciones aún penden de un hilo, y el cielo escucha. Y tú podrías ser la respuesta a la profecía de otra persona. La visión de Isaías no terminó con desesperación, sino con un trono, unos cielos nuevos, una tierra nueva, una Jerusalén donde se enjugan las lágrimas, donde los lobos yacen con los corderos, y donde la gloria de Dios llena cada aliento, cada brizna de hierba, cada instante de la existencia. Esto no era un cuento de hadas, era un anticipo, una promesa, un lugar preparado. Él no solo vio el fin de la guerra, sino también el fin de la muerte, no solo el fin del pecado, sino también el fin de la separación, y lo escribió no para su propia comodidad, sino para la nuestra, porque los días venideros no serán fáciles. El temblor aumentará, se trazarán las líneas, pero también lo hará la gloria. Las últimas palabras de Isaías no son suaves, sino estruendosas. Él vio juicio, vio recompensa, vio la adoración de toda carne ante el rostro del Señor. No hay punto muerto en la profecía, hay rendición o resistencia, hay admiración o evasión, y cada corazón elegirá. Pero esta es la misericordia. Aún tienes tiempo para elegir. El rollo no se ha cerrado. La trompeta aún no ha sonado. Y si estás leyendo esto, significa que tu historia aún se está escribiendo. No es demasiado tarde. No estás demasiado roto. No estás demasiado lejos. El mismo Dios que marcó a Isaías te está marcando ahora. Él no llama a vasos perfectos. Llama a personas entregadas. Corazones que dicen, aquí estoy. Vidas que repiten, hágase en mí. Isaías no empezó como profeta, empezó como un hombre deshecho por la gloria.
Eso es todo lo que Dios necesita. Un corazón que se quebrante en su presencia y diga que sí. Así que deja que la visión arda en ti. Deja que el trono sea tu ancla. Deja que el nuevo mundo que vio Isaías se convierta en la lente a través de la cual vives en este mundo quebrantado. No eres una víctima. No eres ruido de fondo. Eres parte de la profecía. Y la última palabra aún se está diciendo. Lo que hemos visto a través de los ojos de Isaías no es solo profecía. Es un llamado a despertar, a regresar, a arder con un propósito sagrado en un mundo que se enfría a cada hora. Si algo en ti se agita, no lo silencies. Aliméntalo, protégelo, déjalo crecer. Naciste para esta hora. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con todo tu corazón. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar quién es y quién sigue siendo Dios. Soy Oliver, y es un honor caminar contigo en este camino sagrado. Mantente cerca, sigue ardiendo, y nunca lo olvides. Somos parte de una historia que el cielo aún escribe. Nos vemos en el próximo capítulo.